Buenas tardes. Soy Esther González, directora del programa de AE Business School en el campus de Madrid. Bienvenidos de nuevo a nuestro ciclo de web conferences de tendencias e innovación. Como muchos sabréis, y como muchos otros que os incorporáis por primera vez probablemente no tengáis tan claro, este es un ciclo mensual cuyo objetivo es presentaros novedades o temas de interés en management, tendencias e innovación. Aprovecho para enviar un cordial saludo a todos aquellos que os incorporáis por primera vez, tanto de AE como de Online Business School, y un saludo especial a todos aquellos que nos seguís desde fuera de España en países como Colombia, Noruega, India, México, Perú, Estados Unidos, Croacia, Kazajstán, Alemania, Italia, Rusia, entre otros muchos. En la sesión de hoy hablaremos de la experiencia que ofrecemos a nuestro cliente. La frontera entre online y offline empieza a caer. Cada vez se entiende menos que una estrategia digital no afecte a la estrategia offline y viceversa, ya que la tecnología nos ofrece posibilidades para mezclar ambas estrategias sin fisuras. En este sentido, hemos pasado de escuchar hablar de estrategias multicanal a estrategias omnicanal. ¿El motivo? Los clientes prefieren cada vez más interactuar con empresas y marcas mediante cualquier canal que tengan a su disposición, en cualquier momento y desde el lugar donde se encuentre. Y más importante si cabe, sin perder la usabilidad y sencillez. Cualquier empresa sabe que su éxito dependerá de ofrecer una experiencia integral a su cliente en los diferentes canales de comunicación y venta en los que tiene presencia, sean offline u online, y saltándose las barreras de conectividad que existan. Pero, ¿cómo hacemos esto? Para responder a esta y otras preguntas, tenemos el placer de contar hoy aquí con Sebastián Cábana, es vicepresidente ejecutivo y director general de Nurun España. Antes de cederle la palabra a Sebastián, comentar que haremos un turno de preguntas y debate al final de la sesión. Así, debéis utilizar el hashtag OEBSMóvile para hacer vuestros comentarios sobre la sesión, y los que no tengáis Twitter podéis hacer las preguntas o comentarios enviándonos un correo electrónico a comunicación@onlinebsschool.com. Sin más, os dejo con Sebastián. Muchas gracias, es un placer estar aquí y es un placer empezar a hablar sobre la omnicanalidad. De lo que primero de todo quisiera presentar a Nurun, la empresa donde trabajo. Soy vicepresidente, es un grupo canadiense enfocado, es una consultora de estrategia, de innovación, puramente enfocado a lo que es en el diseño, en la experiencia de usuario y en la tecnología. Nuestro enfoque siempre vino desde el mundo digital. Hasta hace unos años solamente se hablaba de estrategias digitales en lo que hacíamos, y es verdad que en los últimos años hay que mirar el cuadro completo, o sea, en un 360 grados. ¿Qué quiere decir con esto? Es que cuando estamos hablando de una estrategia digital no tiene ya sentido si no contemplamos el impacto sobre lo que sería el offline, sobre el aspecto físico. De lo que vamos a hablar hoy, o cómo hemos dividido esta charla, esta conferencia, son 3 bloques. La primera parte es hablar del Human Experience. Hablaremos de omnicanalidad, pero nada tiene sentido si no lo hacemos desde la experiencia humana. Al final, el enfoque está siempre en el usuario, y la omnicanalidad simplemente es una respuesta a las necesidades del usuario, de que quieren ellos contactar una marca, una empresa, por cualquier canal, en el famoso el aquí y el ahora que estamos viviendo. En la segunda parte hablaremos de Human y Seamless, de seis conceptos básicos que deberemos tener en cuenta siempre cuando hablamos de omnicanalidad y cuando diseñamos experiencias humanas. Y luego hablaré de 2 casos, uno es de Tesla Motors y otro es de Coink, que es una iniciativa de Bankinter. En el caso de Tesla Motors, a propósito, lo he dirigido porque no sé si lo conocéis, es uno de los mayores fabricantes, o mejor dicho, es el fabricante más innovador de coches totalmente eléctricos en California. Son espectaculares, compiten contra un Maserati o un Ferrari, pero sobre todo han cambiado no solamente lo que es el automóvil en sí, como un coche puramente eléctrico, sino también han cambiado en la forma de vender los coches y de diseñarlos. Todo lo que es la experiencia, obviamente omnicanal, pero desde lo físico, del aspecto más físico del concesionario. Bueno, empecemos. Primero de todo, un concepto básico, que es la estrategia omnicanal, o de qué hablamos con omnicanalidad.
Un poco lo estaban comentando ahora. Ahora el usuario, cuando se enfrenta a una marca, a un servicio, ya no quiere entrar por un canal como ocurría antes, ¿no? Iba a la tienda física, llamaba por teléfono, luego se creó la página web. Digamos que yo he vivido en este sector y en ese momento estaba en banca a finales de los 90, donde los bancos tenían lo que sería la oficina física, luego abrieron el canal telefónico y los cajeros, y esos eran la estrategia multicanal que tenían. Me acuerdo que luego empezamos con lo que era la página web. En algunos casos se optaba con una estrategia que la página web era parte del banco, era el mismo cliente, y en otros bancos optaban por ser una marca distinta o ser cliente de la parte de Internet, la banca por Internet o la banca tradicional. ¿Vale? Y todo esto se empezó a formar lo que era la estrategia multicanal de las entidades. Hablo de la banca, pero en realidad hablo de cualquier otro tipo de retail también o de tipo de empresa. Ahí por un lado los canales digitales poco a poco se fueron abriendo, ¿no? Ya pasamos de la página web a los dispositivos móviles, ahora los smartphones, las tabletas. Entonces ahora ya tenemos un propio, lo que llamamos un ecosistema digital, que en ese sentido también los tenemos que tratar bajo el sistema de una experiencia única. ¿Vale? El call center se empezó a llamar contact center porque quería agrupar todos los canales, aunque ahora entran en un conflicto muchas veces con las redes sociales y los canales, porque al final todo es uno. Entonces, esto fue la evolución que estamos viendo hoy. Hoy por hoy hablamos ya de omnicanalidad porque esto tiene que ser romper las barreras, tiene que ser transparente para el usuario. La realidad es que en la práctica esto lo vemos muy poco. Y no hablo en España, lo digo en el mundo en general. Lo vemos muy poco porque todavía las empresas suelen estar organizadas por unidades de negocio, por departamentos, etc. Y eso hace muy difícil que haya realmente una omnicanalidad, una transparencia total desde un área hasta la otra. ¿Vale? Pero bueno, omnicanalidad significa yo usuario, que estoy en el medio, a mí no me importa si tú estás dividido, me da igual si eres un negocio o un banco, si estás dividido por unidad de negocio, yo quiero interactuar con la oficina o a lo mejor empezar una interacción en el móvil, continuarla en la página web o en el call center o en la oficina y no tener que estar actuando como si fuera de nuevo el primer cliente que entra en cada uno de ellos. Ese es un poco el gran reto de la omnicanalidad. La primera parte es, antes de hablar de omnicanalidad, que parece, generalmente se suele hablar desde el lado de la tecnología, se habla desde el marketing, que sea transparente, o se habla de la tecnología, de cómo tienen las entidades que invertir para tener una plataforma única de acceso. Nosotros como Nurun hablamos de las experiencias humanas. ¿Por qué? Porque siempre ponemos a la persona en el centro. O sea, nos importa mucho más dar respuestas y soluciones desde lo que le interesa a la persona o al usuario que desde lo que la tecnología permite o la marca o empresa quiere hacer, lanzar al mercado. Entonces, el primer concepto que hablamos es una estrategia de innovación, y innovación entendemos que sea también omnicanal. Nunca funcionaría del todo si no se diseña desde la experiencia humana. Ya no vamos, la tecnología hoy lo permite todo. ¿No? El marketing, o sea, la información que tenemos está al alcance de todos. Es un tema de invertir o apostar por ello o no. Pero lo que suele ocurrir es que seguimos trabajando en compartimentos estancos y esto hace muy difícil crear una verdadera experiencia única. ¿Vale? Entonces, hay tres ejes. ¿Cómo se comparte, cómo se trabaja esto? Se trabaja desde el diseño centrado en el usuario, que lo comentaré. Una experiencia seamless significa transparente. Yo entro hoy a Amazon, lo comentaremos, y entro por web, por móvil, pero tiene el famoso one click, la forma de los favoritos, etcétera, y es una experiencia realmente única que no me estoy dando cuenta por el canal que entro. Eso es un poco lo que busca la gente. ¿Vale? Y el tercer punto se llama transformación global. ¿Por qué? Porque ese es el punto más complicado. Esto estábamos hablando de las culturas de las empresas. No hablamos ni de tecnología ni de innovación, sino una empresa para abordar la omnicanalidad tiene que realmente cambiar su cultura de negocio. Ya no valen estos silos que se crean, sino la empresa dice, bueno, si el usuario está en el centro, tengo que adaptarme yo como empresa al usuario y no viceversa. Hasta ahora, sin querer, históricamente o por los sistemas tecnológicos que tenemos, el usuario se adapta
al cliente, perdón, a la marca o a los propios canales. Vale. Este es el punto más importante, lo que es el Human Centered Design. Human Centered Design es un concepto que no es necesario, no es de Nurun, esto viene de, simplemente sería el diseño centrado en el usuario. Esto viene mucho fomentado en la Universidad de Stanford, de lo que sería el Stanford D-School o IDEO, y básicamente dice, bueno, hoy por hoy realmente las empresas suelen crear nuevos productos, servicios o soluciones desde la tecnología, porque la tienen y quieren extender su línea de productos, desde el negocio, ¿por qué? Porque tienen tal producto y dicen, oye, lancemos este otro porque creemos que esto va a funcionar, y a veces dejan de lado lo que es realmente el entendimiento de lo que es la persona. Nosotros partimos digamos que tiene que tener los tres ejes, pero que lo primero y fundamental es entender al usuario. Y entenderlo no quiere decir hacer market research, investigación, sino incluso lo llevamos al lado nosotros de la antropología, la etnografía. ¿Por qué? Porque cuando hace uno incluso una entrevista normal, oye lo que dice la persona, o sea, es lo que la persona dice, pero te interesa saber lo que la persona dice, lo que la persona siente, lo que piensa y lo que hace. No siempre es lo mismo. Entonces, a partir de entender realmente sus comportamientos, de ahí podremos ver las tendencias y ahí se podrán diseñar soluciones, que puede ser un producto, un servicio o la omnicanalidad, incluso una estrategia omnicanalidad desde sus necesidades y no desde la que creemos nosotros, ¿vale? Y obviamente estamos hablando de empresas que al final tienen un fin, que es un beneficio que necesitan tener. Tendremos que ver luego que obviamente que sea factible tecnológicamente, porque no tendría sentido inventar una solución que luego es inviable hacerlo, y viable como forma de negocio, porque tampoco es cuestión de aquí tirar el dinero. Pero si nosotros no ponemos lo que llamamos human first, terminamos siempre creando cosas a medias, experiencias rotas, seguirán los reinos de este es mi canal, esta es mi unidad de negocio, ¿vale? El segundo concepto que tenemos, este sí tiene que ver más con la omnicanalidad total, que es las experiencias transparentes, simples. Es ese famoso vivimos en el aquí y ahora. Al final el cliente o el usuario decide cuándo quiere algo, de qué manera, si lo quiero lo tengo, ¿no? Vivimos en una época absolutamente del día mismo. Entonces, esas son las experiencias que está buscando y eso es lo que nosotros tenemos que darles a ellos desde la omnicanalidad, ¿vale? Sin barreras y sin canales. Estaba hablando el otro día con el director de un banco que están viendo cómo crear estas experiencias únicas y me comentaba que habían tenido un problema y cómo de repente tú llamas a un call center, te registras, luego te pasan a otro, incluso en banca telefónica, te vuelves a registrar porque no toman tus coordenadas, luego a lo mejor necesitan que contactes con otra parte y vuelves a empezar, y eso es una frustración enorme a nivel de experiencia, ¿vale? Estamos hablando casi en el mismo canal que es el telefónico. Cuando esto lo llevamos a la oficina, esto es empezar totalmente de cero. Cuando hablamos con un servicio técnico de un retail, incluso marcas muy conocidas, ¿no? Ya de un producto, nos pasa 3/4 de lo mismo. Llamas a un sitio y todo, entonces tú te sientes como mucho un número, te sientes que al final eres un problema, ¿no? Entonces eso es lo contrario a una experiencia única. Veremos, en cambio hay otras, o sea, Amazon cuando creció desde digital, es una empresa, luego la comentaremos, es una empresa que apostó lo que se llama el concepto de high-tech, o sea, creen muchísimo en el contacto humano, pero de la tecnología, ¿vale? Y lo que han dicho es una obsesión tan grande sobre la experiencia única y transparente que entra por el canal que entres, la verdad que son ejemplos de cómo se hace algo muy sencillo, pero muy orientado siempre hacia el usuario, ¿vale? Y luego es una experiencia, una marca, un servicio, lo que decía, no puede ser que yo entro a un sitio, que a veces han renovado las tiendas físicas y es espectacular, pero luego el servicio que recibo en teléfono o en la web es lo contrario o viceversa, ¿no? O incluso nos pasa ahora en el mundo de las aplicaciones donde la página web es mala, pero tiene una super aplicación y no están conviviendo en el propio ecosistema, ¿no? Y el tercer eje
que esto es fundamental, y esto ya es un tema mucho más filosófico de cultura de empresa, es la transformación global. Sobre todo en las empresas más grandes, más históricas, donde han nacido desde un canal que era el físico y se fueron añadiendo canales, hoy por hoy su gran lucha es a nivel tecnológico, por un lado, cómo unifican todo, desde las bases de datos, desde entender que el cliente es el cliente de toda esa marca, no de este producto y de este otro. Entonces es un gran reto, es un tema que hace que para abordarlo se requieran bastantes inversiones a nivel de tecnología, pero después el reto posiblemente más importante todavía tiene que ver con la cultura de la empresa, ¿no? Hay empresas que están enfocados al segmento retail o particular o tal, o lo que fuera, o corporativo, y un cliente a lo mejor es cliente en distintas facetas, puede hacerlo de una manera y de otra, y el tratamiento es totalmente distinto. Entonces, hasta que eso no se reagrupe, esto no suele funcionar. Una estrategia omnicanalidad se tiende a quedar más en lo que es la pura multicanalidad, ¿vale? También es verdad que las empresas nuevas, los Googles, los Facebook, estas han nacido bajo otro modelo, entonces no tienen todas estas barreras históricas que tienen que construir o deconstruir para volver a crear algo nuevo. Luego hablamos, estos son los tres grandes pilares, esta es la parte más fundamental, yo creo que hay que tener en cuenta. Hablamos de la omnicanalidad, pero cualquier cosa que hablemos de una experiencia única, que es lo que estamos realmente fomentando. Y luego hemos definido 6 dimensiones que hay que tener en cuenta cuando diseñamos una experiencia de innovación, de omnicanalidad, pero al final es una experiencia única, ¿vale? El primero es eso, la sensación que tú entres por donde entres, no me importa cuál es el canal, la experiencia tiene que ser única, ¿vale? Hoy por hoy, yo mismo accedo a un banco a lo mejor desde mi ordenador en este momento, luego voy al cajero, luego lo hago desde el móvil, y las experiencias siempre están bastante inconexas. Entonces, esta es la parte que hay que construirla. Esta es la parte que hay que construirla, y tiene su dificultad porque no solamente en el diseño, sino en la base de datos. O sea, yo en Amazon hago un pedido, lo dejo a medias, pero lo continúo en cualquier otro momento. En otros casos o en otros canales esto es inviable, ¿vale? Luego el famoso one click, también ya esto es hasta marca de los propios, en este caso de un Amazon. Dicen, no solamente te lo doy único, sino te lo hago tan fácil que esto es casi un sello de calidad de la entidad que lo está ofreciendo. El segundo aspecto es la ubicuidad. Ubicuidad significa que estás en todos los sitios, estás visible o existes en todos lados. Esto no quiere decir, tiene que ver mucho con, o responde el aquí y la ahora, pero no estamos hablando necesariamente del móvil. Es verdad que hoy el móvil, nosotros llevamos a nuestros servicios casi a todos lados, ya no es como antes, ¿no? El móvil tenemos todo, cualquier cosa lo sacamos, y ahí entendemos que la experiencia que dé la marca tendrá que ser única con el resto de los canales. Pero la ubicuidad, esto es un ejemplo que hemos hecho, es también esto era para otro banco, donde dices, por ejemplo, yo quiero pagar, no tendría que acceder, en este caso a mi banco para pagar, sino dámelo donde tiene que estar. Yo estoy mirando una página, en este caso puede ser de Apple, para comprar algo, y me puede salir un aviso de esta entidad que me dice, oye, ¿te interesaría comprarlo ahora? Te lo financiamos, ¿quieres hacer una meta colectiva, una hucha? Y eso es la ubicuidad, diciendo, mira, ya ni siquiera tengo yo que acceder. Estás construyendo marca, estás siendo omnicanal, y ya fuera tu propio ecosistema, porque esto está viviendo en este caso en la página de un Apple o donde tú quieras. Un caso de esto lo podemos ver con PayPal como medio de pago. PayPal lo que pretende es estar en todos lados, ser casi transparente. Tú estás entrando en cualquier tienda, pago con PayPal y no me tengo que registrar, etcétera, ¿vale? El tercer punto que se ha dicho, pero es muy básico y realmente es el que más obviamos, es la simplicidad. Simplicidad es porque estamos totalmente sobresaturados de información, de posibilidades. Al final realmente nos ahogamos de cantidad de opciones. En la banca, por ejemplo, las personas usan, el 97% del uso de la banca son 3 cosas: tu saldo, una transferencia y poco más. Es verdad que necesitas todo lo demás, pero
te sobra. Entonces, hazlo de una manera que sea muy, muy, muy sencilla. Ahí volvemos al caso de Amazon. Amazon probablemente es el mayor fondo de libros de todo el mundo, pero está hecho de una manera tan sencilla que nunca te das cuenta de eso, incluso luego como te va recomendando. La simplicidad nosotros cuando decimos es, y hemos pasado, yo creo que ahora está empezando a haber un cambio, pero si recordáis, siempre uso el ejemplo de los mandos de la tele, ¿no? La tele y todo, uno iba creando productos y cada vez parece que vendía más el que más features o más innovaciones y cosas traía. Pero ¿qué ocurre? Al final te sobresaturas y los mandos de la tele, estos largos, nadie los sabe manejar, ¿no? Tú buscas el cambiar de canal y volumen y ya está, ¿vale? Y de repente ahora el ejercicio que hay que hacer generalmente es de sacar, no de añadir, ¿no? Un caso muy parecido pasó con los teléfonos y la BlackBerry, todos cada vez con más y doble teclado se abría y de repente entró un iPhone con un botón y ahora hay algunos que no tienen botones y tienen más componentes, más información que nunca, pero como está diseñado es una forma mucho más intuitiva, ¿no? Y eso es lo que funciona, todo lo demás se convierte en un engorro, ¿no? Eso es un poco las experiencias de la simplicidad. Este modelo que habíamos hecho también era un prototipo de un banco que era tan sencillo casi como tu mesa de escribir, o sea, es tan sencillo que pones esto y te das de alta, te está quitando todos esos componentes, es una maqueta, pero es como entendemos que deberían funcionar. Luego hablamos de la personalización. No sé si recordáis, la personalización la podemos distinguir en dos partes, ¿no? Lo que es la personalización activa y la personalización pasiva. La activa es aquella que tú te lo montas, tú te lo personalizas. Yo no sé si recordáis en la época que salían incluso las páginas web, o sea, Yahoo y todo, que te podías diseñar tu página. Yo nunca conseguí terminar de diseñar la mía. Era tan rollo, tienes tantas opciones que yo no tengo ni tiempo, ¿no? ni ganas de montártelo, ¿vale? Entonces al final te quedas con lo que viene y ya está, ¿vale? Pero en cambio la personalización pasiva es aquella donde el sistema te lo hace fácil a ti, donde el sistema al final, en base a tu comportamiento, a tu navegación, a tu lo que sea, te va configurando las cosas a medidas. El ejemplo paradigmático es o nuevamente Amazon, que siempre consigue tener justo lo que tú necesitas. Exacto. Te conoce perfectamente, sabe tus gustos y está ahí. ¿Ese es el ejemplo? Sí, eso sería perfecto. Yo, fijaros, yo soy, bueno, consumidor de Amazon total, pero a veces me pasa que ya me han calado tanto que yo a lo mejor quiero, no sé, libros de innovación para ver un poco lo que hay. A lo mejor lo que hago es cojo, sin tener ni idea que quiero, ni si voy a comprar nada, simplemente para investigar, pero miro un libro de innovación que me ha interesado y solamente miro los recomendados. Otros han visto este tipo de libros y así empiezo a descubrir, igual que con música y todo, y lo uso. De hecho, en cierta manera Amazon compite contra Google en búsqueda de estos tipos. Se ha convertido para recomendaciones en el Google de... Vale. Un ejemplo que puse aquí también es el de la música. La música, Spotify, tal, que te van recomendando, te hacen tus listas y todo. Esa es la personalización pasiva. Esa es la que más nos interesa. Que en base a tus gustos y todo te lo va haciendo. Y luego, por supuesto, tú podrás retocar o no retocar, ¿vale? O incluso te dice, veo, te recomiendo todo esto, y tienes el famoso botón de no me interesa, no me interesa. Y eso es más información que le vuelve a dar inteligencia y vuelve a trabajar por ti. Esto nos lleva al final a la creación de productos, servicios y experiencias a medida. Al final estás cogiendo algo que me lo han hecho para mí, han clavado, ¿vale? Luego hablamos de la inteligencia, tiene que ver con la personalización, pero inteligencia es inteligencia bien entendida, ¿no? Muchas veces entendemos que inteligencia es te cojo los datos y usan unos, no sé, unos ejes, unos criterios de CRM y te dicen al final, casado, un hijo, pues ya le meto a la hipoteca porque toca, o ya tengo... Eso es una inteligencia como muy light, digamos. El tema es que en base a los comportamientos empiezan a utilizarla y luego esto se une mucho con lo que es el tema del Big Data. Tú empiezas a juntar cada vez más información de otros usuarios similares sin tener que desvelar, pero estás hablando de sus comportamientos medios, y entonces dicen, oye,
viendo su perfil y el otro, las tendencias pueden ser estas, ¿no? O se pueden usar incluso para crear nuevas formas de hacer. Este caso es de un banco en Estados Unidos donde para la hora de darte un crédito o el credit scoring, que es la forma para valorar si te van a dar un préstamo o no, no solamente usan tu información propia, sino usan también información de tu comportamiento en las redes sociales, con quién te mueves, etcétera, porque al final son elementos también socioeconómicos, si queremos, que te pueden ayudar o no a que te otorguen. Si tú te mueves con cierto tipo de gente, etcétera, pueden decir, bueno, puede tener más fiabilidad que otros, ¿vale? Este es un modelo que incluso en la banca, que esto es sagrado, lo están aplicando en Estados Unidos. Y por último, el sexto elemento es todo lo que es el asesoramiento y la ayuda. Volvemos a lo mismo, es la empresa como servicio. Siempre hablamos de empresas de servicios, pero a la hora de la verdad, a veces no sabemos si realmente nos están dando un servicio o nos meten algo y luego si no funciona, no sé, si estoy en la banca, me gasto mucho, me quedo en números rojos y me viene el cargo. Eso no es un servicio. Eso al final no me has ayudado en nada, ¿no? Entonces nosotros a veces lo que decimos es utiliza toda esta información, ponte del lado del usuario, ¿sabes? Y ayúdale, porque si tú le ayudas, su experiencia será mucho mejor y luego se convertirá en mucho más fiel a tu marca. Este es un ejemplo, se llama Opower, que lo que hace es que te mide tu consumo medio de electricidad, de lo que es más utilities, de electricidad, gas, etcétera, en comparativa con otras personas que pueden tener perfiles similares al tuyo. Y lo que te hace es, te dice, a lo mejor es, oye Sebastián, tu consumo medio es de lo que fuera, 200 euros, pero entendemos que para otras personas el consumo medio tal, no sé qué, te podemos recomendar esto, porque a veces el mero hecho de saberlo... Qué interesante, sí. Eso es muy importante. Esto vemos... Esto que te lo ayude para ti es importante, incluso a veces hasta en las propias facturas. Las facturas a veces de algunas empresas son dificilísimas de entender, ¿no? No entiendes tú. En cambio, si te dicen, oye, esto es lo que consumes, tu histórico bien, contra la media del sector, y aparte esto puede ser una plataforma que al recomendar también pueden llegar a llevarse una comisión por otras empresas, claro, o no. Pero solamente el tema de asesorarte y ayudarte te convierte en una persona mucho más fiel y con una experiencia muchísimo mejor, ¿vale? Entonces, cuando digo esto, ¿cómo se relaciona con la omnicanalidad? Primero es la experiencia humana, ¿vale? Créala una experiencia que la persona se vincule contigo. Después el siguiente reto es, encima tiene que ser transparente. En cualquier canal que me enfrente, tendría que responderte de la misma manera. No me vale, no, esto era una aplicación y yo no tengo ni idea de tu vida ni nada, ¿vale? Yo creo que estos son los ejes principales de lo que hablamos en la omnicanalidad. Vuelvo a decir, se habla mucho, es una palabra que está muy en tendencia, creo que es fundamental, nosotros creemos que es fundamental y todos los proyectos los abordamos desde al menos el cómo debería ser desde la omnicanalidad, pero repito que esto no significa que yo empiece una transacción en un sitio y tenga diversidad de canales, que eso es la multicanalidad y funciona, ¿sabes? La omnicanalidad requiere un cambio, sobre todo cultural, ¿no? Donde dices, oye, yo realmente me comprometo que a quien atienda y a todos mis clientes me verán de una manera u otra sin entrar en ningún tipo de conflictos, ¿no? En cierta manera, y es distinto, ¿no? Pero Zara, como ha actuado con sus tiendas, que tenían sus canales, y luego la página web, cómo ha trabajado el tema de las devoluciones de stocks, donde tú puedes comprar por la página, por la web, luego también puedes devolverlo, pero también es gratis el ir a cualquier tienda, entregarlo, y no te cuestionan si lo has comprado aquí o no, eso es una cosa que se hace muy transparente, la experiencia que ofreces es espectacular, al final está fomentando a todo, porque fomenta a la marca como Zara, porque muestra que es una marca única, ¿no? Que te trata. A la propia página web, porque si no a lo mejor te daría miedo comprar ropa, que es algo muy personal, que te lo quieres probar, y si no me queda bien, es un engorro, pues entonces no. Y luego también fomenta a las propias tiendas, porque aunque reciban el pedido, normalmente no es nada raro que primero lo cambien o se lleven otra cosa,
Entonces al final es tráfico que llevan. Y la experiencia en ese sentido es absolutamente transparente. Y es un caso español que se está mirando a nivel mundial como un caso de estudio. Luego tengo dos ejemplos, ahora quitando la parte de la teoría, queríamos hablar de dos ejemplos. Uno es Tesla Motors y el otro, lo que decía, es Coinc. El caso Tesla, en realidad, no, a propósito, no he querido hablar de todos los canales, cómo funciona, sino del canal más complejo. Es cómo un fabricante de coches puede crear una experiencia única desde, ya no el concesionario, que en realidad ya le llaman tienda, sino hasta de la propia cadena de producción. Desde cómo se concibe el coche hasta cómo se vende, en cierta manera es lo que sería una experiencia única, que luego trasladar eso a los distintos canales ha sido mucho más sencillo. ¿Pero por qué? Porque veremos que funciona desde una forma de pensamiento estratégico y cultural de la empresa que ha nacido así. O sea, desde el minuto cero puso un reto y dijo, esto tiene que ser una experiencia totalmente distinta y única. Entonces todo se construyó ahí. Vale. Pues en el caso de Tesla, más que hablar de los coches son, un hito. Es el mejor, en teoría considerado el mejor coche eléctrico del mundo. Es puramente eléctrico. Compiten en cierta manera a nivel de lujo por el coste, porque pueden valer, no sé, unos $100.000, o sea, son coches premium, y pueden competir contra un comprador de un Maserati o un Ferrari, etcétera. Y este caso nosotros dijimos no solo cómo ha hecho la disrupción en el coche en sí mismo, sino en lo que es el modelo retail, todo el modelo, desde la cadena de producción hasta cómo se vende un coche Tesla. ¿Vale? ¿Cuál fue el briefing o cuál fue el reto? Que eso también marca cómo es la cultura de esta empresa. El CEO del grupo, que es Elon Musk, dijo, si nuestros coches son únicos, toda la experiencia tiene que ser única. Ese era el planteamiento o el reto o lo que sea. A todos con quienes trabajaban, a nosotros, a las distintas empresas, pero dijeron, todo no me vale ya lo tradicional para un coche totalmente distinto. ¿Vale? Entonces, se hizo un análisis muy a fondo de cómo se venden los coches en Estados Unidos. En Estados Unidos el sistema de concesionarios es bastante casposo en cierta manera, en general. No sé si se dice, si es correcto o no, pero muy apropiada. Sí. Pero bueno, este es un ejemplo, ¿sabes? Esto parece, no sabes si estás comprando coches nuevos o de segunda mano, pero es una experiencia bastante pesada, bastante rollo, nada inspiradora. Se miraron esos modelos, los tradicionales, y obviamente se miraron otros sectores. Y como sabéis, Apple, en lo que es el mundo de los stores, de las tiendas, es un hito también, se considera como un case study, de cómo ellos realmente han innovado y todo el mundo se está mirando como un modelo a seguir, ¿no? Y de hecho, si os fijáis, esta es una tienda de Tesla. Si la veis, tiene mucho más que ver con un Apple Store que con un concesionario normal. No es muy grande, ya la veremos todo, pero dijeron que la tienda sea totalmente distinta. Veremos los lugares donde se venden, son totalmente distintos, la forma, etcétera. Entonces todo esto era un reto y una oportunidad. Bueno, este es un ejemplo de ¿por qué? Porque lo han puesto, dijeron, tienen que estar en sitios premium. Esta creo que es la de Palo Alto, no sé si esta no, pero bueno, están en sitios premium con mucha afluencia, que normalmente no son los sitios típicos de un concesionario, pero dijeron, no, apostemos por espacio quizás no tan grande, pero que sea de calidad. ¿Vale? Y ahora veremos más de la tienda, pero también dijo, la experiencia no me vale que sea en el coche y en donde se vende, sino en todos los puntos de contacto. Y eso tiene que ser diseñado desde la propia cadena de producción, ¿vale? Que es cómo se consigue un Tesla. Estas son fotos de la fábrica, que merecería la pena porque es espectacular. O sea, uno pasa como creo que en Ferrari y otras también, ¿no? Uno merece la pena ir a ver la tienda porque eso ya ha hecho la mitad de la venta, ¿no? Y generalmente todos los compradores pasan por esto. ¿Por qué? Porque es esa experiencia única y llamémosle hasta esto un canal, porque al final está construyendo sobre la marca. ¿Vale? Estas son algunas fotos de la cadena y esto ya es uno de los puntos más
que al principio uno no se da cuenta, pero más relevantes. Porque si vemos es la cadena de producción de coches reales, pero aunque sea el mismo modelo, uno es rojo, el otro es blanco, el otro es tal. ¿Por qué? Porque el rojo a lo mejor es el coche de David, el blanco es el de Bárbara, el otro es... O sea, cuando hablamos de que son únicos los coches, hasta en la propia cadena se están haciendo tan a medida que luego saldrá el de cada uno. ¿Vale? ¿Y qué es lo que ocurre? Eso lleva al siguiente paso. Al ser único, la mayoría de la gente, por lo menos la que vive en California, suele ir a recogerlo en la fábrica. O sea, están así que a uno le dicen, oye, tu coche a lo mejor está listo para el 1 de abril, ¿qué prefieres? ¿Que lo coges en el concesionario o tal? ¿O quieres venir a recogerlo saliendo de la cadena? Y mola, ¿sabes? Mola, tiene un impacto. Entonces, este es un cliente saliendo de recoger con su coche hecho a medida. Hecho a medida. Hecho a medida ahí, para el señor David, directamente. Sí, totalmente. Entonces, esto es un poco espectacular, cómo funciona. Y están trabajando, fijaros que estamos trabajando en la experiencia en un sector hiperlimitado, porque la cadena de producción de un coche es complicadísimo, no es una cosa que puedes fabricar, una experiencia incluso en una web. Esto es la realidad. ¿Qué pasó entonces? Hemos visto la cadena de producción y dijimos, bueno, se ha reinventado lo que es hay que reinventar también la experiencia en el retail, ¿vale? En lo que era el concesionario concibámoslo como una tienda, como un Tesla Store, en vez de un Apple Store, ¿vale? Entonces, el primer punto, bueno, estos son algunas fotos, no se ve muy bien, porque parecen grandes, pero ahora veremos el tamaño real, que son muy pequeños, pero si llegáis a ver la foto de abajo, donde se ve el concesionario, la tienda que está al lado es una tienda de una marca de lujo, que no sé si es, bueno, por poner un nombre, un Louis Vuitton o este ejemplo, porque está mostrando a qué nivel de calle se quieren poner. Dicen, oye, en las calles premium es como si dijéramos, mira, en Ortega y Gasset tú tienes tu concesionario o donde fuera. Eso que tiene, obviamente tiene un coste prohibitivo. Aquí es como se ve realmente la tienda, es pequeñísima, es enana, ¿no? Sin embargo parece muy grande, el diseño que han hecho parece casi una sala de un museo, así muy galería de arte, ¿verdad? Y sin embargo se ve muy pequeñito ahí, sí. O sea, pero un diseño muy brillante, muy original. Ahí sí, un poco, sí. Muy conseguido, parece mucho más grande. Aquí el reto era eso, era cómo el espacio, porque obviamente no iban a comprar en un sitio tan así, pero es cómo diseñarlo, primero para que parezca más grande y segundo para que también rompa las barreras que tiene la gente. Entonces, al hacer el ejercicio, nosotros lo que estamos mirando era para qué se utiliza. Entonces, la primera parte, que es en verde un poco más oscuro, era para aprender. ¿Por qué aprender? Porque ahora veremos que los coches eléctricos tienen las famosas barreras que dicen, no, es que el consumo, o mejor dicho, la autonomía es muy corta o tal, no sé qué. Entonces dijimos, como no rompamos estas barreras, es muy difícil que puedas vender un coche. El segundo es configurar, esto que te lo haces a medida, y la parte de atrás del fondo es la parte de la venta, ¿vale? Pero ya es lo menos irrelevante, es casi cuando llegas a firmar o a montarlo, porque toda la experiencia ya lo has comprado el coche en el durante. Entonces, ahora veremos más. Cuando trabajamos en este espacio, hablamos de estas 4 necesidades, o sea, definimos el espacio de aprender, de configurar y de comprar, y vimos 4 necesidades básicas, ¿no? La primera era la parte eléctrica, Go Electric. ¿Por qué? Porque era para mostrar que un coche eléctrico no necesariamente significa que a los 100 kilómetros te has quedado sin batería, sino mucho más. Y el otro tema que tenía, que es una barrera, es la aceleración. Se consideran que son coches más lentos, etcétera. Entonces, primero dijimos, vamos a mostrar que un Tesla no tiene nada que ver con esto. La segunda parte era las innovaciones, por qué un Tesla es único, por qué es el coche del año durante no sé cuántos años. La tercera es lo configuras y la cuarta es la parte más de el dealer tool, que sería para el vendedor a la hora de ya ejecutar la venta, ¿vale? Y trabajando mucho usando el digital en lo físico. Para hacerla más grande era trabajando siempre con paneles interactivos para que te den la experiencia, la información, la vivencia en un espacio de este tamaño, ¿vale? Este es un ejemplo, aquí no se ve, pero esto es una pantalla grande que hay donde está trabajando el aprender, ¿no?
Normalmente esto es interactivo, uno está jugando, está el coche funcionando y tú te eliges, por ejemplo, estoy conduciendo a 50 por hora o a 80 o a 120 en ciudad, en el campo, lo que sea. Mientras vas jugando te va mostrando que tu autonomía son 300 millas, que son 500 kilómetros, o tu autonomía es tanto, tal, o sea, te va rompiendo tus barreras desde el juego y desde la información. ¿Vale? Eso era para aprender. La otra parte que tenemos es la configuración, es la parte que, la innovación, el por qué esto es único. Un Tesla es único porque, bueno, cómo está diseñado, etcétera, pero entonces vívelo porque si no, no nos enteramos mucho. Y tienes un kiosco donde también vas aprendiendo. ¿Vale? ¿Qué te está haciendo esto? Te está llevando al Tesla por dentro. Vuelves a vivir una experiencia única. ¿Vale? Y aquí volvemos a lo mismo. Un coche como es muy sensorial, estás viviendo la omnicanalidad dentro de la propia tienda. ¿Vale? Los canales digitales que tienen que estar construyendo sobre el coche que estás viendo y sobre todo lo que significa esa marca. ¿Vale? La tercera parte es el hacerlo a medida, lo que es la configuración, donde prácticamente te lo montas. Realmente ese coche que salió de fábrica es que solo es para ti, porque tú has elegido todo. Primero desde la parte de fuera, volvemos a lo mismo, lo puedes hacer jugando en paneles, lo puedes hacer con aplicaciones, siempre es el canal que sea, pero la experiencia tiene que ser única. Esta es la parte de la configuración por dentro, colores, etcétera, tipo de cuero, tal, no sé qué, ¿vale? O sea, la verdad que es una experiencia, solo jugar con ello es una gozada. Lo malo es si no lo puedes comprar al final. ¿Vale? Y lo que os decía, aquí estamos trabajando con la tienda retail, que realmente es el elemento más complejo, es el más difícil porque estamos menos acostumbrados, estamos tan acostumbrados en las tiendas que el servicio sea, digamos, el display de lo que tienes y luego el servicio es el presencial, que era cómo crear una experiencia mucho más grande, mucho más rica desde el digital, sin que compita, porque el vendedor tiene que estar, pero al final la persona tiene que irlo comprando en cada paso en ese concesionario. Y después, por supuesto, a nivel digital hemos creado un ecosistema que construya sobre lo mismo, ¿no? Que sea sencillo, que sea ubicuo. La decisión es muy compleja porque cómo lo configuras y todo, pero la cuestión es que desde que se salió el concepto han tenido unos ratios de visitas tremendos, configuraciones y pedidos de coches muchísimos, incluso a nivel internacional, donde en realidad se esperaba que sea constructor de experiencia, pero no necesariamente se espera vender coches por web. No sé si atreverme a preguntar cuánto puede costar un coche de estas características. Hay un modelo que son como $100.000 y hay el modelo más básico, creo que son 75 por ahí, y de ahí para arriba. Pues yo digo, es un perfil un perfil de gente que compra este tipo de coches y donde al final todo es a medida y donde la experiencia es absolutamente vital. Fijaros que esto decimos, bueno, esto está muy bien porque es muy California, pero hoy por hoy es un sistema totalmente vivo. Hoy tienen distintas, le llaman Tesla Stores y galerías donde lo muestran. A nivel global, es verdad que Estados Unidos todavía es su mercado principal. En Europa más lo vemos por los países escandinavos o en Alemania. En Madrid se supone que van a abrir una, no se sabe cuándo, pero en su momento estará, ¿no? Y al final, ¿y cómo lo han conseguido? Porque dices, esto parecía muy poco escalable, tan a medida, pero su modelo funciona. Y que han seguido es un poco, volver al principio de la presentación, decía, bueno, primero todo el diseño está centrado en el usuario. Si os fijáis, hasta el tema romper sus barreras, el que yo no sé la autonomía, etcétera, es estar pensando, bueno, ¿qué le preocupa a la persona y cómo construyo algo? Primero, que funcione con autonomía, con velocidad, y segundo, que lo sepa, rompiendo esa parte, ¿vale? El segundo es la omnicanalidad o el seamless experience, o sea, la propia tienda se convierte entre digital y analógico todo el rato, pero de una forma totalmente integrada. Y la tercera, que para mí es el secreto de todo esto, es esa cultura, ese modelo dirigido por Elon Musk, por el CEO, ¿no? Que dijo eso, si nuestro coche es único, todo tiene que ser único. Ese es el driver total. De hecho, esta persona, Elon Musk, es el que está dirigiendo el proyecto SpaceX. SpaceX es
de los vuelos galácticos. O sea, una de las iniciativas, así como está Virgin Galactic, SpaceX, está dirigido por él. Estamos trabajando en ese proyecto también y es un poco desde una filosofía con una persona como él, que es espectacular. Y bueno, y luego voy a hablar un poco de un caso de Bankinter. Esto es hecho aquí en España, lo hemos hecho aquí en España. Se llama Coinc. Es una plataforma que tiene, yo creo que ya 1 año y medio, más o menos, que ha salido. Y más que hablar de omnicanalidad pura, primero es cómo se diseñó esta idea, ¿no? Bankinter, sabéis que es uno de los bancos, es muy innovador. Esto fue un proyecto dirigido por el área de innovación y donde un poco estamos viendo qué potencial de negocio podría haber o de interés en distintos públicos y no necesariamente que sean clientes de la entidad, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vimos que había interés en el tema del ahorro, o que podía haber interés en el ahorro y en personas segmentos más jóvenes, más de los 20, 30, ¿no? Y se creó lo que es el concepto de Coinc. Es una plataforma de ahorro que puede ser por metas individuales o metas colectivas, ¿no? Y haciendo cosas muy sencillas, pero era darle la vuelta a cómo funcionan. La gente normalmente no ahorra para que le den un interés o por el mero hecho del ahorro. La gente ahorra por temas mucho más emocionales y cercanos. O sea, yo ahorro a lo mejor para mandar a mis hijos a la universidad, o para comprarme un coche, o para irme de viaje, o lo que fuera. Son cosas mucho más tangibles y cercanas, ¿no? Que tener mi remuneración, mi depósito al X%. Entonces, esta plataforma se concibió desde la meta, diciendo, oye, dime tu sueño o tu objetivo y móntatelo tú. ¿Vale? Es, por ejemplo, me voy a comprar una moto, tengo que ahorrar X mil, o irme de viaje, y aparte puedo hacer a nivel individual o colectivo. Me puedo ir con mi mujer, mi viaje de novios, o el famoso tema de los viajes de egresados de colegio, que es un engorro de quién está juntando el dinero, que no lo cobras, etcétera. Y dijimos, meta colectiva, viaje de fin de curso. ¿Vale? Entonces, es 100% online, o sea que aquí no hablamos omnicanalidad, sí podemos hablar omnicanalidad en el entorno digital, en las distintas plataformas, eso sí. Y luego la suscripción es... ¿Qué pasa con muchos, incluso los bancos online? Es que te obligan siempre en un momento a irte a lo físico y de repente se rompe esta experiencia. No, te mando los papeles o mi fotocopia de documentos, etcétera. Ahí se rompe esa experiencia única. Y en este proyecto era como si íbamos a hacerlo de una manera que incluso esto sea totalmente online y único. Entonces, el ejemplo es muy sencillo. Cómo funciona es, tú quieres hacer una meta, a lo mejor de un viaje, un regalo, comprarte algo de electrónica, y básicamente eliges, quiero crear una nueva meta, la voy a hacer solo, etcétera. A ver si tenemos, bueno, aquí estás eligiendo, tú creas una meta, esos son ejemplos, y dices, oh, mira, voy a hacer una para comprarme un monovolumen familiar. Y utiliza mucho de lo que es toda la parte del gamification, que también no es que esté de moda, pero al final nos hace la vida más fácil, ¿no? Esta forma de que sea sencillo de entender, que tenga este punto de... Casi lúdico, ¿verdad? Casi o sea, lúdico. Que es algo como casi un juego, ¿no? Como sí, estás jugando. Second Life o... Sí, o los Fitbits y todos estos. Estamos en la época que al final todos nos estamos traqueando constantemente, ¿no? Entonces esta es una forma de, mira, yo pongo esto, en cierta manera te anima, porque te dice, oye, te faltan 500, o oye, has pasado esto. Entonces es una forma de animarte a seguir ahorrando, ¿vale? Y, a ver si lo tengo aquí, incluso tú puedes decir, invitas a gente para que colabore. Oye, a lo mejor a tus padres, oye, ya que estoy, no sé qué, ¿quieres aportar para mi viaje? Y si no también, estos son algunas pantallas, pero también lo puedes hacer a nivel de los, imaginaros que vais de fin de curso, tú vas viendo cómo vas poniendo tú, imaginaros que cada uno pone 500 euros, uno está rezagado, el otro tal, no sé qué. Al final hace hasta competencias en ellos, ¿vale? De hecho, mucho del uso se está utilizando de esta manera. A ver si tengo más. Sí, aquí veríamos a la derecha una meta colectiva donde cada participante tiene un reto y uno va consiguiéndolo en verde, el otro está en amarillo, en rojo es que están un poco más rezagados, etcétera, pero al final estás trabajando para un bien común, un objetivo común. ¿Vale? Bueno, estos son simplemente pantallas.
pero si os fijáis, la experiencia que tienes, da igual si lo haces por web o por móvil, etcétera, es una forma muy, sí, más juguetona, ¿sabes? Más light. Que eso también, cuando hablamos de servicios financieros, es como pesado todo esto, ¿no? Entonces, ese es un modelo donde dijimos, antes de trabajar la omnicanalidad, porque ahora estaremos viendo, primero es la experiencia única, como la toques, y luego es mucho más fácil construir desde ahí. Bueno, yo creo que he dado un repaso, en tiempo más o menos creo que estoy. Muchísimas gracias, Sebastián. Me ha parecido una ponencia interesantísima sobre un tema del que confieso mi ignorancia y que me resulta absolutamente fascinante. Sobre todo el descubrir la capacidad a través de grandes inversiones. Eso ahora te voy a hacer alguna pregunta sobre ello. Grandes inversiones en tecnología, un gran despliegue tecnológico y una gran mente de marketing detrás para controlar todos estos eventos, que supone un gran cambio cultural en todas las organizaciones, que tienen que ser capaces de conseguir para su cliente una experiencia transparente, única, y de un modo absolutamente usando todos los canales que están a su disposición. Entonces me surgen varias preguntas. Yo, que soy de una generación más antigua, ¿está dejando la omnicanalidad, desde tu punto de vista, no está dejando unas generaciones un poco en tierra de nadie? O sea, ¿no son cosas muy orientadas y absolutamente atractivas para esta generación que está entrando con tanta fuerza, la generación Y? ¿Qué impresión tenéis vosotros? A ver, yo diría en cierta manera sí y no. Es verdad que están los nativos digitales, que son estos. Nosotros, yo me considero que, aunque esté totalmente metido en este mundo, me considero que soy un, ¿cómo se llama? No nativo, hay una palabra que te define, porque está la gente que está totalmente fuera, que le asusta, ¿vale? Lo otro sí sería un neófito o un inmigrante digital, eso, porque no estaba y al final lo vas aprendiendo y te vas haciendo, pero en realidad no eres nativo. O sea, yo veo a mis hijos y no tienen ni color, ¿no? Entonces, yo diría, hay un punto que sí, que todo esto parece que es más para las generaciones nuevas, entonces en ese sentido les deja, pero por el otro lado, si trabajamos realmente bien la experiencia, los parámetros de la experiencia, la sencillez, etcétera, estamos viendo que esto es lo que está haciendo que nuevos inmigrantes que antes estaban fuera del sistema se vayan incorporando. Entonces, casos muy concretos, y a veces surge por necesidades. Una persona, o sea, mis padres eran totalmente, o sea, ni siquiera muy de ordenador y todo, entonces eso lo veía muy lejano. Sin embargo, empezaron a usar el móvil y el smartphone y hacen cosas con el móvil que no se atreven a hacer con el ordenador, siendo más difícil, pero lo tienen más cerca, ¿vale? Se han acostumbrado, entonces su experiencia ahí está más. Entonces, tienen una barrera en el ordenador y no la tienen en el móvil. Que es una cosa, en verdad, han cogido un hábito más de la generación Y que de la nuestra. Yo les trato de explicar, pero si esto es mucho más fácil, lo tienes en grande y todo, pero no se entienden con el ratón, con tal, entonces estas cosas están pasando. Entonces diría, sí, no, porque hay gente que se ha bloqueado y dice, esto no, yo necesito ir a la tienda física porque no me lo creo y tal. Entonces, eso es muy complicado. Los jóvenes lo tienen de una forma natural, y luego está el sector del medio, que es en la curva, digamos, la gran cantidad de personas que, si los vas trabajando desde la sencillez y simplificar la vida, entonces lo adoptan. WhatsApp era para jóvenes y todo, pero al final, si tú miras ahora las medias de personas que hay, ¿pero por qué? Porque es súper sencillo. Porque es muy cómodo, es muy fácil, y al final, si lo haces cómodo y fácil, entran también los inmigrantes. Sí. Yo en casa mismo, la compra que parece, no, me gusta hacerlo, tal, no sé qué, al final también hay puntos de comodidad. La compra, a lo mejor, la fruta y la tal, la haces físico, pero nosotros somos 5 en casa. La leche, de esas cosas que son muy pesadas, pues empiezas a hacerlo. Y eso es como abres la puerta. Lo que pasa es que ocurre que muchas veces la compra aquí, online, todavía a nivel de experiencia bastante tiene un reto por delante, ¿vale? Pero si esto fuera súper sencillo,
Son formas que van abriendo la puerta. Esto no quiere decir que ya nunca va a ganar el contacto humano. Si os fijáis, yo siempre estoy hablando de la experiencia humana, lo humano. Aunque sea digital, tiene que estar humanizado, siempre. Cuando se convierte todo muy máquina, esto no funciona. Cuando nos pasaba que un servicio se automatizaba y luego te mandaba un call center automático y no sé cuánto, eso, si os fijáis, a nivel de experiencia y todo, ha sido bastante problemático. Ha causado muchísimo rechazo. Entonces, ni lo uno ni lo otro. Tiene que ser algo mucho más fluido, ¿verdad? Sí. O sea, algo... Y yo me planteo, entonces, en este futuro inmediato al que vamos de omnicanalidad, ¿no se va a poder plantear una campaña de imagen de marca o una campaña de marketing futura sin que haya detrás una inversión tecnológica importante, para tener que ir siempre ahora o progresivamente más codo con codo los equipos de publicidad y marketing y los equipos de la tecnología, como vemos en Amazon, una tecnología muy sencilla, pero que no implica que haya una inversión muy grande detrás? A ver, yo creo que es mezclar un poco los... Primero de todo, lo que está pasando es que la comunicación, como la entendemos, de aquí está mi producto, mi servicio, y yo comunico para hacerlo más, para vender más, etcétera, etcétera, o para crear una mejor imagen, eso es lo que se está rompiendo, ¿sabes? O sea, cada vez más vemos que la comunicación es el producto. Google en sí mismo es el producto, lo que comunica, el Coin o tal, o sea, el WhatsApp, nada de publicidad, tiene 450 millones de usuarios sin nada de publicidad, porque el propio producto es lo que comunica. Entonces, la inversión realmente no está hecha en la comunicación, sino está hecho en el diseño del producto. Si lo llevamos a una experiencia omnicanal, donde se está invirtiendo no es en la campaña, se está invirtiendo es, si yo tengo una experiencia que imaginemos en banca, como accedo en cualquier canal, es único y espectacular, eso en sí mismo es donde está la inversión tecnológica. Yo la campaña de comunicación que haga sobre ello, aparte lo tengo tan bien montado que puedo comunicar por cada canal según el uso que está utilizando la persona. Entonces, al revés, abarata, ¿sabes? Para mí abarata. La tecnología se tiene que invertir en crear la parte omnicanal, no después en la parte de campaña. Ajá. Eso es una cosa. Segundo es, tienen que estar más unidos absolutamente. O sea, absolutamente. O sea, nosotros trabajamos muchísimo también en aspectos puros de publicidad y creemos que es un fallo el tener aquí el famoso tema de la gran idea y la tele. Aquí está mi producto y saco mi gran idea y la tele. Sigue habiendo mucha inversión en eso, pero una estrategia de marketing tiene que ser 360 grados, siempre, siempre. Y mientras más deje de solo comunicar, el comunicar es para el awareness, pero tiene que comunicar y llevarte a la experiencia, a vivirla. ¿Vale? Entonces, desde tu punto de vista, estoy seguro de que nos están escuchando muchísimos emprendedores, muchísima gente que está estudiando con nosotros y que probablemente está planteándose cómo puedo... Yo soy un pequeño negocio, soy una startup. ¿Es factible para mí plantear una multicanalidad, una omnicanalidad sin una inversión a lo mejor que ahora mismo no puedo abordar a nivel económico? ¿Qué pensáis vosotros? Yo creo que es mucho más fácil para una startup que para una gran empresa. O sea, aquí la mayor complejidad está, lo que decía, o la parte tecnológica, cuando tú tienes los sistemas de detrás que están montadas según tipología de cliente o de producto, muchas veces vienen del producto y todo, entonces de repente unificarlas o ponerle unas capas encima que todo, como decir, se mezcla o está unido, es una inversión muy grande. Igual que si culturalmente siempre, no, yo durante 300 años lo he hecho de esta manera, es muy difícil cambiarlo. Una startup no tiene nada de esto. Ajá. Una startup, vuelvo a decir, WhatsApp, no sé qué, al final, como están funcionando, se crean desde una idea para el usuario, que aparte, en realidad siempre está en el formato muy beta, siempre van haciendo en beta, no espera al producto, que es otra de las bondades, yo creo, de ir probando, porque ahí estás co-creando con el usuario, ¿vale? Entonces te estás asegurando que lo que hagas tiene sentido. Entonces, sin querer, la inversión no está hecha, ¿sabes? Porque has creado una cosa desde el usuario.
y después solamente lo estás replicando en canales. Ujú. El problema es cuando has creado muchos canales, monstruos o como quieras llamarles, y tienes que crear algo totalmente nuevo y transparente. Entonces, yo no creo que creo que incluso que es más, en proyectos que hemos trabajado, de empresas muy grandes, era mucho más fácil trabajarlo en modelo startup, como si fuera un producto o una marca separada, que cambiar todo lo otro. Tiempos, costes, inversión, mentalidad, etcétera. Entonces, para todos los emprendedores es que al revés, que jamás traten de, o sea, que piensen como una startup. Muchísimas gracias, Sebastián. Creo que tenemos algunas preguntas. Sí, la verdad que sí. Bueno, te voy a lanzar la primera. Oliver, desde Twitter, Ajá. dice, hay transaccionales que tienen departamentos de ATC, postventa. ¿Cómo iniciar la integración de un CRM digital? Hay transaccionales que tienen equipos transversales trabajando en este tema, pero ¿cómo conseguimos integrar un CRM? ¿Cómo conseguimos generar un CRM a través de la omnicanalidad? Generalmente el CRM, o sea, la pregunta es si lo empezaríamos de cero o si ya lo tenemos. Normalmente como están funcionando es en las empresas, imaginaos una empresa existente, suele tener su CRM para sus clientes, no sé, físicos. A lo mejor es para su cliente físico, que son los de la sucursal o de lo que fuera, ¿no? A veces tienen el CRM para los de la banca online, ¿no? Porque están usando quiénes son sus usuarios más activos, etcétera. Entonces le hacen un tipo de comunicación o de marketing, luego tendrán CRM. Entonces, incluso lo suelen manejar departamentos distintos, ¿no? Entonces, ese es un CRM que ya parte de un problema que al usuario lo trata según el canal, o sea, está preponderando el canal y no la persona. El otro problema que a veces tienen es que están dirigidos por los productos, o sea, a veces se montan esquemas donde quien rige es, si tiene esta tipología de cliente y tal y de consumo, estos son los productos que podría consumir o vender. Entonces son mucho más, como si dijeras que cogen información, la analizan y envían, ¿vale? ¿Qué es lo que se tiene que, en teoría, cómo se tendría que integrar? Es decir, bueno, el primer punto es, si tú eres mi cliente en todos los canales. Si te tenía registrado en una forma o en otra, no me importa, los tengo que unificar, porque tengo que entender tu comportamiento por los distintos canales. Tú eres una única persona, pero yo a lo mejor uso el móvil para un tipo de cosas, que es real. O sea, yo para algunas cosas las hago en el móvil, para otras voy a lo físico, para otro, pero mira mi comportamiento global, ¿vale? Esa unificación de bases de datos, de tratamientos, de comportamientos, con qué frecuencia accede por un lado versus del otro, que lo que decía, para una startup es muy sencillo. Si empiezas de cero, tú empiezas de cero diciendo, de cualquier canal me va a un sitio común y a partir de aquí construyo. Y voy a mirar su navegación, sus visitas, su tal. Entonces, desde cero es mucho más fácil. El problema es cuando tienes lo que se llama el legacy. Proyectos que solo tienen, mira, yo a veces he trabajado con una marca de coches aquí en España, donde trabajamos también todos los canales, y era desde la visita, la configuración, o sea, lo que era el configurar tu coche según lo querías, etcétera, el pedido para hacer una prueba, que tenías que ir al concesionario, y obviamente no había venta online, pero porque se hacía en concesionario. Esto estaba todo roto. Yo tenía los clientes, o sea, el CRM de los que ya habían comprado, del postventa, tenías el CRM, digamos, de las visitas que venían, de los que habían hecho la configuración, que eso te lleva media hora, o sea que ya estás, de los que habían pedido incluso la prueba del coche, y luego perdías el contacto de lo que pasaba en el concesionario. Entonces, es inviable. Entonces, en una nueva dices tú, parto de la persona. Si la persona se llama Bárbara, tengo que buscar cómo conecta desde cualquier sitio, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso te va dando información mucho más rica, ¿vale? ¿Otra pregunta?
Sí, sí, no sabía si era para... El problema es que si era para nuevo es muy fácil, el problema es en los antiguos. Bueno, una curiosa, Manuel nos pregunta por mail. Yo también soy un inmigrante digital. La sencillez que ofrece ahora la tecnología ha permitido que esta evolución de la experiencia del cliente sea posible. Manuel, desde por email, dice, soy inmigrante digital también. ¿Ha permitido esta tecnología precisamente conseguir esta conversión? Convertirnos en... Yo creo que sí, o sea, la tecnología ahora, primero de todo, la tecnología ahora es infinitamente más barata. Entonces, el mero hecho de que sea más barata es que está al alcance de muchísimo más gente. Entonces, eso permite, primero, desarrollar mucho más cosas y prototipar, o sea, cambiar la forma de hacerlo, y permite otra cosa, obtener muchísima más información a través de la tecnología, obtener mucho más información de comportamientos de personas que antes era muy complejo. Antes tú, para sacar realmente el comportamiento de alguien, te tenías que ir a lo que sería el backend o no sé, la información más como si fuera en un banco a su transaccional. ¿Sí? Y eso consume muchísima información, es carísimo. Entonces, estar sacando datos de ahí para ver comportamientos era muy complejo. Tú ahora, gracias a la tecnología, puedes tener información de cómo navega, tipo de comportamiento y todo sin ir ahí. Entonces, el tipo de información es infinitamente más rico y eso te lo permite la tecnología. Lo que yo creo que ha hecho el cambio de verdad es aprovecharse de la tecnología, pero la tecnología no es el driver, no es la punta de lanza. Lo que hace el cambio es cuando empezamos a diseñar el diseño centrado en el usuario, el diseño desde la experiencia. ¿Vale? Porque la tecnología, si no, sería siendo tecnología, sería difícil de utilizar y todo. Pero cuando yo digo, voy a ver cuál es su comportamiento, y como cualquier inmigrante o no inmigrante, yo lo que digo es, a mí me pones una aplicación complicada, no la usaré nunca. Es como el mando de la tele, nunca lo uso. Me pones uno muy sencillo y lo uso. Entonces, la tecnología es la misma, pero es el enfoque. Eso es lo que ha cambiado, yo creo. ¿Otra pregunta? Vale, María, desde mail. ¿Con qué otras empresas trabaja Nurum que hayan mejorado su experiencia de consumidor? María nos pregunta, ¿con qué otras empresas ha trabajado Nurum que ha ayudándoles a mejorar su experiencia y su visibilidad digital? Pues trabajamos con BVA, donde está transformando toda la experiencia. Lo que pasa es que es un proyecto muy estratégico, largo, entonces todavía no ha salido. Trabajamos con empresas como Google en Estados Unidos, en toda la parte de innovación, con Fitbit, ¿sabes? El tracking es como no sé si es como la Nike Fuel Brand, ¿no? Fitbit. Trabajamos con L'Oreal, trabajamos con Electronic Arts, en el sector de banca muchísimo. Lo que pasa es que son proyectos más a largo plazo. Con museos, por ejemplo, incluso hasta un proyecto con museos en Canadá, donde había que hacer el ecosistema digital, y en realidad a través hicimos una investigación y lo que vimos es que lo que representa un museo es muy distinto en la vida física, digamos, que en la página web. Entonces eso nos cambió. La propuesta que estamos haciendo es de una manera que incluso integre el museo físico con otra parte de arte que existe en la ciudad de Montreal y toda la parte digital que sea el puente que construye esa experiencia. Trabajamos, que acaba de salir, por ejemplo, con la Clínica Universitaria de Navarra, que si veis la web, es una web donde está mucho más enfocada al usuario. Es una web que tiene la clínica, como tiene la Universidad de Navarra, es una fuente de información enorme. Tiene una página que era muy demasiado, a lo mejor, complicada para navegar por una persona, y la hemos hecho desde el lado del usuario. Entonces, en cada proyecto, ahora no se me ocurre porque trabajamos en el mundo de seguros, en hoteles. Ahora estamos con un proyecto en el Océano Índico, que lo estamos haciendo desde aquí, de hoteles
empresas, muchas empresas, ¿es posible que no tengan claro esta estrategia y deban hacer uso de ella? Felipe nos pregunta si todas estas fases de la estrategia omnicanal las ha visto en muchas empresas, pero no siempre bien aplicadas. ¿Quiere decir que no están aplicando bien su estrategia omnicanal? Nosotros digamos que estas tres dimensiones y estas 6 palancas o aspectos que hay que mirar, en nuestro caso, no quiere decir que las hemos inventado, no es que sea marca registrada ni nuestra ni nada, pero sí por lo menos son fruto de años de trabajo, ¿no? Porque al final la omnicanalidad será más nuevo, pero ir trabajando en la experiencia lo venimos haciendo hace mucho tiempo, ¿no? Aquí, en Estados Unidos, en Canadá, en todo el network, ¿no? Y viendo casos que funcionan, nuestros e incluso de otros también, ¿no? Y hemos hecho un poco esta síntesis porque podemos hablar de 1000 cosas, pero decimos, si estos patrones no existen, siempre empieza a fallar. Lo hacemos, esto en cada cliente lo hacemos, generalmente también cuando trabajamos con ellos le decimos, mira, en esta área tú tienes un problema cultural enorme, entonces podemos trabajar en lo otro, pero es total. O en otro decimos, mira, tú hablas mucho de la simplicidad, pero hemos intentado hacer este tipo de transacción o comprar menos este producto y es que no lo entiendo, ¿sabes? Entonces yo diría la respuesta es sí. Creo que hay pocas empresas que están trabajando realmente esto de una forma mucho más sistemática y concienzuda. Lo vemos mucho más en empresas más nuevas, eso sí, y las puras digitales y todo, pero porque tienen mucho menos bagaje, ¿no? Incluso en empresas grandes lo tratamos de trabajar más desde del área de innovación, porque es más fácil, porque ellos tratan de condensar, por lo menos para nuevos proyectos, para que luego vayan viendo esa dinámica y poniéndolo a todo el resto de la empresa. ¿Otra pregunta? Nos pregunta probablemente un fan de los coches, Jorge, la experiencia postventa BMW es muy buena, pero no está a la altura de la de Tesla. ¿Quiere decir que los europeos no estamos preparados para competir con la omnicanalidad que está planteando Estados Unidos, por ejemplo, o otros países, otros continentes? Sí. A ver, ahora que es verdad porque quizás están más... Quizás lo tienen más vivo a esto. Yo personalmente creo que perfectamente están en Europa, están capacitados. No todos, pero sí BMW es muy bueno y tiene unos coches muy buenos y creo que también ocurre una cosa, que el caso de Tesla a veces es más fácil porque recordar que fue una startup, ¿no? Si BMW sacara una línea a competir directamente con ellos, con otra marca, probablemente les sea más fácil crear todo desde cero que hacerlo con todo lo que existe. Entonces creo que es un tema a veces de dimensiones, ¿vale? También es un tema cultural de esta persona, pero si fijáis he dado muchos casos americanos, pero en realidad aparte de americanos tienden a estar muy cercanos a Silicon Valley, aunque Amazon esté por ahí y tal, porque son regidos por una cultura un poco más distinta, pero que tampoco es la de todo Estados Unidos, es de un hub, ¿no? O de personas muy fuertes. Entonces yo creo que Europa está perfectamente capacitada en cuanto a omnicanalidad, experiencias. Obviamente hay países que están más. Creo lo que sí nos pasa en Europa, que tiene que ver, que está relacionado de otra manera, es que se ayuda menos, el emprendimiento es más complicado, la innovación también es más complicada aquí. A nivel general, no hablo de omnicanalidad, ¿no? Si nos acordamos, antes hablábamos hace unos años, grandes casos, o sea, Nokia lo fue todo. Experiencia de usuario, yo diría que experiencia de usuario como tal, en móviles, Nokia creó una escuela. ¿Dónde está Nokia ahora? ¿Qué ha pasado? Entonces, así con muchos otros, y de repente en Silicon Valley y todo empezamos a ver que se ha creado un hub mucho más potente, pero ahora si os fijáis, los coreanos que
justamente en experiencia ni se planteaban, Samsung está compitiendo mano a mano contra un Apple, ¿no? Y entonces yo creo que sí está. Lo que pasa es que a veces es más, o sea, a veces es un tema de realmente querer apostar por ello. Bueno, voy a lanzar una pregunta a las fases y cambio de tema. Nos pregunta Pedro, ¿la simplicidad en las fases hace que los usuarios tengan más confianza y den el paso? La fase de simplicidad hace que el usuario tenga más confianza y se den el paso. Pedro nos pregunta si la simplicidad en las fases hace que el usuario progresivamente gane confianza y eso facilita las cosas. Sí, al final la simplicidad para mí es uno de los ejes más fundamentales. Primero, porque bueno, te facilita todo el proceso, te hace entendible y fácil, o sea, trabaja para ti, no tú tienes que ir descubriendo. O sea, nada más engorroso que incluso a mí me ha pasado muchísimo, y no voy a decir los nombres, pero de querer hacer compras en tiendas online, que el proceso de venta, de llenar, era tan pesado o caótico que me fui. Y lo intenté de vuelta porque necesitaba, y al final dije, de aquí no vuelvo a comprar. Se han perdido un cliente en digital, en físico sí lo hago. Entonces, está este punto que si no me lo hace fácil, no lo entiendo. Hay cosas que no te enteras, ¿sabes? Segundo, no tengo tiempo. O sea, la gente no tiene tiempo, entonces no quieres perder el tiempo en esta. Y luego también la simplicidad tiene una connotación en algunos aspectos con la confianza, ¿sabes? Esto sobre todo se ve en el mundo financiero, ¿sabes? Donde estaba la famosa letra pequeña y tal. Entonces, cuando tú me muestras las cosas de una forma clara, transparente y tal, me estás haciendo la vida mucho más sencilla. Lo que decía, las facturas de la luz, tú me muestras exacto cómo es, tal, no sé qué, de una forma, de una mirada yo me puedo enterar perfectamente cuál es mi consumo contra la media y el histórico, entonces me da tranquilidad, ¿no? Eso es la simplicidad máxima y me da una confianza total, primero para usarlo y segundo para confiar en la marca con quien estoy comprando. ¿O tenemos otra pregunta? Sí. Si voy a volver a otra cosa del Twitter de Oliver, ¿cómo pensar en la gestión de crisis organizacional cuando su fuente inicia en un canal y repercute en los demás? Oliver nos hace preguntas complicadas. ¿Podemos repetirla? ¿Crisis? ¿Cómo? Cuando gestionamos una crisis. ¿Cuándo gestionamos una crisis? ¿Cómo gestionamos una crisis cuando su fuente inicia en un canal y repercute en los demás? Exactamente. ¿Cómo gestionamos una crisis cuando empieza en un canal y va repercutiendo en todos los demás? La sala de transparencia ya ha dicho. Vale. Ya. A ver, punto número uno, aunque trabajamos con marcas donde también está el tema de la comunicación, marketing, gestión de crisis, yo personalmente no soy un experto para nada en temas de gestión de crisis. Pero sí hay dos factores, que el primero es que nos guste o no nos guste, esto es lo que hay hoy. Esto es lo que hay. Hay clientes donde dicen, es que yo no quiero tener el Twitter porque el Twitter es el mayor incendiario, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Una crisis se te puede montar en Facebook por dos cosas o tal, y en Twitter de repente coge una velocidad entonces clientes a lo mejor dicen, es que yo no quiero estar aquí o no quiero estar en Facebook o tal porque luego tengo una crisis o me critican y no sé qué hacer. Y yo digo, pero es que la crisis te la montan estés o no estés. O sea, no es que van a usar tu Twitter, ¿sabes? Te montan ahí por todos lados, entonces tú podrás contestar ahí o no. Entonces, lo que digo es que ahora una crisis te puede montar por cualquier canal y invade a los demás, siempre ocurre. O sea, cualquier cosa te puede pasar en una tienda, vas a comprar algo en un restaurante, pasa algo malo, o hay la famosa rata que le sacas una foto, la subes en Twitter y en Facebook y ya tienes montado la de... ¿vale? Entonces, todas las empresas se tienen que acostumbrar a esto, les guste o no. ¿Cómo se gestionan? Nosotros hemos gestionado muchas. Nuestra única forma que hacemos, que es la única que sabemos también, ¿no? Es, tú tienes que tener unos protocolos de crisis súper claros. Tú tienes que decir, mira, ¿qué va a pasar? ¿Quiénes son los portavoces? Porque hay veces que incluso las empresas tienen subcontratados, un community manager o etcétera, pero ellos no son la voz de la empresa. Entonces, hay temas que pueden salir que o son muy técnicos
un tema de no sé qué, lo tiene que hablar un técnico, o son muy políticamente complejos y lo tiene que hacer tal. Entonces, lo primero que dices es mapear por dónde pueden venir las crisis, ¿vale? Luego haces un comité de crisis que tú, según el tema, tendrás que dar libertad para contestar, y si no, tendrás que tener tus líneas de escalar, ¿vale? Y tendrás que definir incluso en qué momentos quién es el portavoz que contesta, el community manager, el experto, otra figura, etcétera. Entonces, eso es lo único que puedo contar, ¿no? Y en el caso omnicanal es verdad que sea coherente, tendría que ser coherente. No quiero dar nombres, pero bueno, vemos en la práctica, vemos muchos casos de incendios que se hacen, que sobre todo en los canales más nuevos, que la gente sabe responder muy bien a un periodista, pero cuando le atacan, no sé, en Facebook o en Twitter, todo, muchas veces parte por el silencio, ¿sabes? Se quedan bloqueados en el silencio. Entonces es complejo también, o por lo menos si tomas un silencio es que sea por decisión de este comité, porque creen que no quieren hacerle caso, lo que fuera, no porque te ha dejado bloqueado, porque esto sigue con... Pero bueno, me he ido un poco en la omnicanalidad y no es mi... Bueno, voy a hacer otra pregunta. Creo que la gente está cuando se ha hablado del tema de los costes, pero no sé. Alejandra nos pregunta, ¿cómo se enfrenta el departamento de marketing que propone una experiencia omnicanal general a un financiero? Alejandra nos hace una buena pregunta. ¿Cómo se enfrenta un departamento de marketing que plantea una estrategia omnicanal y cómo se la explica al departamento financiero? ¿Existen métricas que justifiquen su coste? ¿Existen métricas que puedan justificar estos costes? Las métricas, al final, la métrica principal que nosotros medimos es el ROI, el retorno de la inversión, o sea, el negocio que has vendido. Tú piensas que cuando estás hablando de una estrategia omnicanal, para mí, yo siempre parto de la base de que una campaña, o sea, una campaña de comunicación es una campaña de comunicación, pero su fin puede ser para trabajar sobre la imagen, etcétera, pero al final tiene que construir sobre negocio, ¿vale? Entonces, tú cuando estás trabajando en la omnicanalidad o le das la experiencia única, la estás dando sobre tu propio servicio. Entonces, la métrica se mide en si hay más tráfico. O sea, si quieres hacerlo, el tráfico mismo no es una medición económica, pero te puede decir, mira, tráfico, peticiones, venta del producto, etcétera. Nosotros, como lo vimos con nuestros clientes, en realidad es así, imagínate que esto de la clínica, tráfico que había antes, tráfico que ahora, tiempo que está ahí, tiempo que tal, número de consultas, en otros es formularios. Hay ciertos productos que requieren formularios o peticiones de cuánto había antes de que la hayas generado y cuánto es ahora, ¿vale? Entonces, esa es la forma que nosotros lo enfrentamos siempre al director financiero o a cualquiera. O sea, nosotros siempre pensar que todos los canales, menos la tele y todos los canales, al final son mucho más fáciles de medir. ¿Por qué? Porque llevan al consumo de... La tele solo te comunica, ¿vale? Tenemos el tema de los GRPs, yo tengo mis opiniones particulares de esto, ¿no? Entonces nosotros estamos trabajando en canales que al final van a convertir mucho antes, ¿vale? Se pueden apoyar con la tele. A mí, yo sí tengo que responder, a veces es más difícil convencer a la gente de marketing digital, a la gente de marketing tradicional, que invierta más en los otros canales que al financiero. Aquí, sobre todo en España, está la gran cultura de la tele. La tele que me da tal, no sé qué. Y la tele sí, sabemos que es absolutamente beneficiosa, etcétera y todo, pero hay mucho más. No podemos seguir, a veces nos seguimos rigiendo por parámetros que para mí se han quedado un poco anticuados. Sí. ¿Tenemos alguna pregunta más? Sí, estaba respondiendo a Albert, que nos felicita por la respuesta y por la conferencia. Olver nos felicita. Pero, muchas gracias, Albert. Sí, muchas gracias. Bueno, te voy a contar una que creo que debería ser la primera, pero me la he guardado para el final y creo un poco nos comenta Silvia. Entre la multicanalidad y la omnicanalidad. Y la última pregunta era... ¿Qué beneficia? ¿Y en qué beneficia? ¿Y a quién?
A ver, ¿por dónde? Primero, beneficia a todos. Al usuario, mejor dicho, estamos en un mundo ahora que tenemos que recordar que al final la tecnología o Internet y todo el mundo digital está cambiando muchísimo nuestro comportamiento, ¿no? En la forma que nos relacionamos nosotros con las marcas, con los productos, etcétera. Entonces, antes era normal, por el caso de ir al banco, yo iba al banco, a la tienda, al banco y punto, y no tenía nada. Luego ahora puedo hacer las cosas por Internet, ¿vale? Que era otro canal y está muy bien. Pero de repente yo quiero hacer algo en el móvil y es una patata, porque no funciona, tal, no sé cuánto, me enfado muchísimo. Y a veces me dice el banco, pero esto es nuevo, si toda la vida lo hemos hecho de esta manera, pero porque yo mejor en mi comportamiento estoy tan acostumbrado a usar otras aplicaciones móviles. O sea, yo muchas veces trabajo en la banca mirando Spotify, Amazon. ¿Por qué? Porque mi usuario lo que me está exigiendo es la experiencia que tiene en todas estas cosas, ¿sabes? La simplicidad del WhatsApp, la música que eliges en tu Spotify, el no sé cuánto, es lo que sin querer le pido a mi banco, a mi tienda, a mi no sé cuánto. Entonces, si mi tienda me responde, no, para esto tienes que pasar por la oficina, no, para esto no sé cuánto, que es un poco lo que pasa en la multicanalidad, porque siguen siendo más o menos estancos. Primero, la experiencia que me está generando a mí me frustra, porque ya aprendí otra cosa. Y entonces eso que al final termina que eliges otro tipo de, otra marca. Estamos en un mundo hipercompetitivo. Antes tú tenías que, para investigar opciones, tenías que ir a concesionarios, ibas al concesionario, negociabas con uno, tal. Ahora lo tienes todo en la web, lo tienes todo en tu mano. Entonces, el cambio, ya la gente es mucho más infiel. Si me das una buena experiencia, soy fiel. Si no, te lleva todo a competir por precio, que es nefasto para las empresas, estará muy bien para las personas, pero es nefasto, o sea, no se sostiene. Entonces, mucho es como un banco que al final un préstamo es al 1 o al 7%, y eso es un commodity, son iguales en todos lados. Se trata de diferenciar en la experiencia que te están dando. Y si yo la experiencia es, no, para esto, vete a hacer la cola como antes, vete a no sé cuánto, porque soy multicanal y no eres... a mí me mata y a la persona le mata. Entonces, yo creo que el tema es que parece que la omnicanalidad es como la palabra de moda, si lo miramos de esa manera es como el nuevo, pero si lo miramos desde otra perspectiva, es una necesidad. Yo al final, es que yo no recuerdo cuándo fue la última vez que fui al banco, ¿no? Y cada vez más hago todas mis operaciones en el móvil, pero porque viajo mucho, ¿sabes? Pero cuando vaya aquello quiero que me entiendan igual, ¿sabes? Si no, es que no me vale. Entonces esos son un poco los efectos. Una última, cortamos ya, terminamos. Vale. Bueno, pues en este punto damos por cerrado el encuentro. Muchas gracias por vuestra participación y muchas gracias especialmente a Sebastián Cabanach de Nurun por estar con nosotros y por esta interesantísima ponencia. En los próximos días os enviaremos un email con la presentación y el vídeo de la sesión y volvemos con la próxima web conference el mes que viene. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.